Hola y bienvenidos al tiempo de la prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Estamos en una serie que he nombrado Caminando con Dios, la vida de un peregrino. La Biblia dice que todos nosotros somos peregrinos, que en esta vida estamos nosotros simplemente pasando por la tierra. No pertenecemos ya a este mundo, no deberíamos nosotros tener como prioridad tener tesoros en este mundo. Jesús dijo que deberíamos atesorar cosas en el cielo, en la forma que vivimos aquí, porque algún día vamos a pasar toda la eternidad en ese lugar. Lo difícil es que Satanás nos presenta muchas opciones. Él nos presenta también en este camino situaciones que hacen dudar de la bondad de Dios, de la presencia de Dios, de la provisión de Dios. Y eso lo hemos visto en semanas pasadas. Quiero que se imaginaran ustedes que están viendo quizás a un peregrino andando por el camino, o ustedes mismos son ese peregrino que está andando por el camino, y llegan a un lugar donde tienen que elegir si van a continuar en el camino que han elegido. El camino, Jesús dice que es angosto, el camino que a veces es difícil, mucho más pendiente, que quizás por lugares oscuros, quizás porque está en un valle de sombra de muerte, no realmente muerte, pero que uno igual está dudando de la provisión o la presencia de Dios, que ese peregrino comienza a cuestionar si ese es verdaderamente el camino que desea. Y de repente en el camino se le presenta otra opción. Viene un mensajero que está vestido en ropa resplandeciente, que parece ser un personaje que representa a Dios, y le muestra otro camino y le dice: mira, no tienes que seguir por este desierto de duda, o no tienes que seguir este camino tan pendiente, o no tienes que seguir este camino que es tan restringido, que no te da mucha libertad, no es muy amplio. Es más, seguramente en este camino te sientes un poco solo, porque hay tan pocos en este camino. Yo te voy a mostrar otro camino. Es un camino que han elegido muchos otros que dicen ser seguidores de Cristo. Muchos van por ese camino, es un camino de luz, es mucho más fácil, es más, en lugar de ser pendiente y que te tengas que esforzar, más bien es cuesta abajo. Es un camino mucho más fácil, te vas a gozar con otras personas y te presenta ese camino. ¿Qué harías siendo tú ese peregrino? ¿Dudas de este personaje? ¿Crees que te está realmente pensando lo que es mejor para ti, o te está mostrando una opción que no deberías considerar? En el mundo de hoy hay muchos que están diciendo: mira, si estás sufriendo, seguramente no estás en la voluntad de Dios. No, Dios no quiere que nadie sufra, Dios no quiere que nadie esté enfermo, Dios no quiere que nadie tenga dificultades o problemas, y si estás en esa situación, te falta fe, o quizás no eres verdaderamente un seguidor de Cristo. Y comienza uno entonces a escuchar esos mensajes y a dudar si realmente ha escogido el camino correcto. Ahora, el desierto de duda, todos pasamos por esos lugares. Y le sucedió al padre de la fe. Si ustedes tienen algo de conocimiento de Biblia, saben que Hebreos capítulo 11 habla de la fe y habla de Abraham como el padre de la fe. Romanos también lo menciona. Simplemente cuando andas en este camino, tienes que decidir si le vas a creer a Dios o le vas a creer a uno que dice representar a Dios. La Biblia dice que Satanás se viste como un ángel de luz y nos va a presentar muchas opciones. Y vemos ese ejemplo, quizás uno de los mejores ejemplos, lo vemos justo en la vida de Abraham, el padre de la fe. Dios lo llama en Génesis capítulo 12, podemos ir ahí en nuestras Biblias, Génesis capítulo 12. Vemos la historia del llamado de Abraham. Dice el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y uno dice, fenomenal. Versículo 4, Abraham le creyó a Dios, dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Cómo sabemos que Abraham le cree a Dios? Lo sabemos porque él obedece. Inmediatamente parte y comienza, la Biblia dice en Hebreos 11, aunque él no sabía exactamente dónde iba, él partió. Y vemos en el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, llegaste. Este era el lugar donde yo quería que moraras, tú y tu descendencia. Dice, en esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Yo creo que esa es la reacción de un hombre de fe, es la reacción que todo ser humano debería tener cuando tiene un encuentro con Dios. Deberíamos nosotros alabar y adorar a Dios. Y es lo que Abraham hace. Él edifica ahí un altar y alaba a Dios. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cuando uno invoca el nombre de Jehová, dice la Biblia, esa palabra significa que uno pide que Dios haga presencia. Yo estoy invocando a Dios, estoy diciendo, Señor, por favor, ven y hónrame con tu presencia, yo voy a adorarte y voy a sacrificar estos animales en tu presencia como se hacía en el Antiguo Testamento. Por eso él edifica un lugar, un altar donde él puede adorar a Dios. Lo interesante es que lo hace cerca a Betel. Betel literalmente significa casa de Dios. Es el lugar donde tiene una visión Jacob de la presencia de Dios en ese lugar. Así que vamos a ver cómo ese lugar tendrá ese nombre desde los descendientes de Abraham que tienen un encuentro con Dios en este lugar. Pero el primero en tener un encuentro con Dios en este lugar geográfico es Abraham. Y tiene un lugar en el lugar donde, tiene un encuentro con Dios en ese lugar que Dios le había dicho, esta es la tierra de promesa, este es el lugar que yo te voy a dar a ti y a tu descendencia. Entonces, uno diría, ya llegó al lugar prometido, no tiene por qué irse de ese lugar. Pero dice versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Paremos ahí un momento. Sabemos que Egipto en la Biblia siempre es un ejemplo o es una ilustración del mundo, es una ilustración de pecado, es una ilustración de rebelión, rebeldía contra Dios. Y él decide ir al lugar donde él cree que va a encontrar mejor provisión, seguramente para sus criados, para sus animales. Abraham era un hombre rico, tiene muchos animales, tiene mucho bajo su protección, muchas personas en su hogar. Entonces él tiene que buscar comida para ellos. Vemos que es un hombre de fe, él ha encontrado un lugar donde él puede adorar a Dios, pero decide ir a Egipto. Porque era grande el hambre, dice, en la tierra. Mi pregunta es esta. Dios ha guiado a Abraham hasta este lugar. Abraham ha adorado a Dios, le creyó a Dios, tuvo suficiente confianza en Dios para dejar su tierra, todo lo que conocía, para llegar a un lugar que la Biblia dice, antes de llegar a ese lugar, era un lugar para él desconocido. No era que tenía mapa, no era que tenía unas fotos, no tenía un tríptico que le demostraba este lugar, como si alguien le había vendido un viaje de turismo o algo así. No tenía idea cuál iba a ser el lugar hasta que llegó y Dios le dice, esta es la tierra. Y en lugar de quedarse ahí, cuando es probado, yo creo, no decimos que la Biblia no dice claramente que Dios lo probó, pero llega esta prueba de un hambre en el lugar. Y uno diría, si Dios te va a proveer tierra, Dios te ha provisto este lugar, ¿no proveerá también para tus animales, para los que están contigo? No vemos aquí ninguna indicación de que Abraham le pide dirección a Dios si él debería ir a Egipto o a algún otro lado para estar buscando su sustento.
Entonces vemos que simplemente él busca el camino más fácil. Busca la solución que uno diría es la solución lógica. Si aquí hay hambre y allá no hay hambre, entonces seguramente podría ir yo allá, aunque sea por solo un tiempo, podría yo ir a ese lugar para tener lo necesario para mantenerme con vida y los que están conmigo. Seguramente Dios va a permitir eso. El único problema con eso es que Dios ya le ha dado a él instrucciones bien claras. Ve a esta tierra, yo te la voy a dar. Quédate en ese lugar. Eran las instrucciones de Dios. Dios no le prohíbe en ningún momento no moverse dentro de los confines de ese lugar donde Dios le ha dado, esa tierra donde Dios le ha dado ese terreno. Pero en ningún momento Dios le dice, puedes entrar y salir de la tierra cuando quieras, puedes ir a Egipto, o puedes ir a Siria, o puedes ir a Babilonia, donde quieras ir. No, simplemente le dice, ve de donde estás ahora a un lugar que yo te mostraré. Y la idea es que ese va a ser el lugar donde él va a morar, porque es la tierra que Dios le va a dar. Pero la situación ahí se vuelve difícil. Y ese es el momento cuando muchos dicen, seguramente esto no es la voluntad de Dios para tu vida, porque se vuelve difícil. El camino de Egipto parece ser más fácil, porque la provisión en ese lugar no requiere fe, pero sí requiere una mentira. Génesis capítulo 12 y versículo 13. Ahora pues, le dice él a su esposa, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Por qué? Porque era una mujer bella. Y él teme que Faraón o algunos otros lo maten a él para quitarle su esposa. Versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. A ver. Paremos un momento. Aquí Abraham debería haber dicho, esta mujer será la forma en que Dios cumple una promesa conmigo, porque él ya me ha hablado de descendientes. Estos descendientes van a tener la tierra que Dios me ha dado. Sin esta mujer yo no puedo tener los descendientes que Dios me ha prometido. Ella es mi única esposa. Ella es la única que me podría dar estos descendientes. Aquí está en juego la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y Abraham no hace nada. Por temor de lo que podría suceder, aquí él está demostrando realmente una falta de fe en la protección de Dios, al decir, di que eres mi hermana, y cuando ve que ellos vienen para llevársela, Abraham no dice nada. Aquí vemos realmente que Abraham, en este momento por lo menos, es un hombre débil que muestra cobardía. Dice versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y uno diría, bueno, Dios la protegió, Dios protegió a la promesa, protegió a Abraham y tuvo que huir Abraham de ese lugar. ¿Tuvo entonces Abraham la provisión necesaria por un tiempo necesario? No. Lo que era el plan de él para tener la provisión necesaria no le funcionó. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Egipto, pero Faraón le dice, vete, yo no te quiero ver, no quiero que te quedes aquí, te tienes que ir. Entonces no le resultó. Y la gran mayoría de las veces cuando nosotros buscamos el camino más fácil, el camino que no sea tan pendiente, no sea tan angosto, no sea tan restringido, el camino que decimos, seguramente este también es válido y Dios me va a permitir ir por este camino, muchas veces nos lleva a un lugar donde no nos da lo que nosotros pensábamos que íbamos a tener en resultados o en bendición, y encontramos que realmente era el camino errado. Entonces Abraham tiene que salir de ese lugar y tiene que volver a la tierra prometida. El problema es que Satanás nos sigue presentando opciones.
Y cuando nosotros estamos en estrés, tenemos la tendencia de repetir los mismos errores y repetir los mismos pecados. Y tenemos otra vez el padre de la fe, el hombre que le creyó a Dios, que partió de su casa y su parentela para llegar a la tierra que Dios le había prometido. Y llega otra prueba, otro momento en que él viaja a diferente lugar. Como tenía tantos animales, seguramente tenía que moverlos de lugar en lugar para que tuvieran pasto y todo lo necesario. Y vemos en Génesis capítulo 20 que Abraham repite el mismo pecado, repite el mismo error, como que no había aprendido la lección. Dice en versículo 1 de Génesis 20. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, no tan lejos como Egipto, pero igual está en el Negev, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Otra vez, aquí hay una oportunidad que Abraham diga, a ver, ella también es mi esposa. Puede ser que es mi hermana, pero también es mi esposa. No la toquen. Abraham no dice nada. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón lo has hecho. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Me parece increíble que aquí Abraham de nuevo comete el mismo error y pone de nuevo en peligro la mujer que será la mamá de Isaac. Y ahora ha permitido que ella se quede en casa de un rey que no es elegido por Dios para ser padre de muchas naciones bendecidas por medio de Isaac, el hijo de promesa. Y si ella quedara embarazada aún de Abraham poco tiempo después de esto, seguramente la gente podría preguntar, pero realmente ¿este hijo es de Abraham o es del otro? ¿Entienden? Esto pone en duda las promesas de Dios, la obra de Dios. La fe de Abraham realmente pone en peligro el plan de Dios simplemente porque Abraham no puede confiar de que Dios lo pueda proteger en esta situación. Entonces Abraham comete el mismo error. Abimelech se levantó de mañana, dice el versículo 8, y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Aquí esto es lo triste. Abraham es el varón de Dios. Abraham es el profeta de Dios. Y este rey es el que le tiene que corregir y le tiene que mostrar delante de testigos su pecado. Dice versículo 10. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. O sea, aquí ahora Abraham se está quejando de la situación que está viviendo y está más bien diciendo, yo veo la situación que están viviendo ustedes, que no hay temor de Dios en este lugar, entonces sentí la necesidad de mentir. Y muchos nosotros hacemos lo que Abraham hizo. Buscamos justificar nuestro pecado al decir, pero mira el mundo en el cual estamos viviendo ahora. Es imposible vivir para Dios, o es imposible vivir una vida separada para Dios, o es imposible vivir una vida santa, o es imposible no mentir y trabajar en este rubro, o es imposible no hacer las cosas que los demás hacen. Yo no voy a avanzar en mi trabajo si no hago esto, aquello y lo otro. Aun cuando sabemos que no es de acuerdo a los planes de Dios, no es algo que Dios
promete bendecir. Y Abraham está ahora culpando la situación en la que se encuentra, en el estado del mundo en ese tiempo. Él dice, en este lugar seguramente no hay temor de Dios. Lo interesante es que Abraham no tiene temor de Dios. Al pecar de esta forma, al mentir, al poner en peligro la pureza de su esposa y la relación que él tiene con ella, y poner en peligro el plan de Dios para cumplir una promesa por medio de Sara y por medio de él pone en peligro todo eso. Seguramente él tampoco tiene temor de Dios. Versículo 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, es media hermana. Él dice, total, tampoco fue tan grande mentira, porque es como una verdad a medias, o una mentira a medias. Pero al ocultar eso, realmente lo está haciendo con mala intención y ha puesto en peligro a este rey y a su reino realmente. Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. O sea, él confía más en su esposa y la mentira y el plan que él tiene que en Dios mismo y su habilidad de protegerlo. O sea, él siente que él tiene que buscar una forma de torcer la verdad para que él pueda tener seguridad y tranquilidad y no esté en peligro. La palabra que él ocupa aquí cuando él dice salir errante, era la palabra en ese tiempo que describían a un animal que andaba perdido o un borracho sin rumbo. No es la descripción de un peregrino. Y es una forma también quizás de quejarse y decirle, Dios me sacó de mi tierra y me tiene deambulando por aquí como si yo no tuviera un plan o un propósito, no tengo un rumbo fijo. Dios simplemente me tiene andando por esta tierra sin propósito. Y es como si él estuviera quejándose contra la voluntad de Dios declarada por Dios en su vida. Quiero que vayan conmigo en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Aquí Dios ha dado los 10 mandamientos. Y él claramente le ha hablado a su pueblo y le ha dicho, este es el camino, quiero que anden por este camino. Si se mantienen en este camino, tendrán mi bendición, tendrán mi protección, supliré todas sus necesidades, no tendrán necesidad de nada. Dios le dice algo muy similar a Abraham, le dice, yo te daré esta tierra. ¿Cómo no le dará también Dios toda la otra provisión que él necesita? Si le va a dar una tierra y por medio de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Es claramente una falta de fe de parte de Abraham para creer en la provisión y la protección de Dios. Deuteronomio capítulo 5 y versículo 32, Dios le dice a su pueblo, mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. ¿Por qué les dice eso? Versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esa misma tierra que le había prometido a Abraham. Entonces, Dios sabe de antemano que nosotros vamos a tener la tentación de desviarnos aún un poquito del camino que el Señor nos ha puesto. Y Él ha sido bastante estricto en algunas cosas. Él ha dicho, esta es la bendición que yo te he prometido, pero el lugar de bendición se llama obediencia. Y ese lugar o ese camino de obediencia es el único lugar donde vas a experimentar la protección y la provisión de Dios al cumplir los mandamientos que Él te ha dado. Y mucha gente dice, no, pero eso me parece demasiado estricto, es como, no siento la libertad de expresión, no siento la libertad de yo decidir o de yo escoger, y comenzamos a cuestionar la bondad de Dios, cuestionamos aún la sabiduría de tomar este camino tan estricto, tan difícil. Proverbios capítulo 3 nos dice lo siguiente, Proverbios
capítulo 3 y versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, no tengas ni una miga de duda en tu corazón, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Te crees listo? ¿Te crees sabio? ¿Cómo puedes tú creer que vas a saber mejor que Dios cómo hacer las cosas? Miras las circunstancias a tu alrededor y dices, esto se ha puesto complicado, esto se ha puesto difícil, yo no sé de dónde voy a sacar yo la provisión para mi familia, para los que están bajo mi protección o por los cuales yo soy responsable. Yo te aseguro que si Dios te ha puesto en ese lugar y Él te ha llamado en esa dirección, Él suplirá. ¿Por qué? Porque lo ha prometido. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué debemos nosotros entonces hacer? Tenemos que aprender del error de Abraham. Es muy buen ejemplo en muchas cosas que hizo, es muy buen ejemplo en su adoración cuando fue probado con con su hijo Isaac, estuvo dispuesto a sacrificarlo. Vemos un hombre de gran victoria, de gran ejemplo en muchas áreas, pero en estos dos ejemplos que dimos de su mentira, buscando protegerse a sí mismo con su propia sabiduría, cometió un grave error. El camino fácil no requiere fe. El camino fácil no demuestra el poder de Dios en nuestras vidas. El camino fácil no fortalece el creyente. Abraham perdió credibilidad ante la gente que no conocía a Dios. Él perdió realmente el respeto, seguramente de algunos de su propia casa, de su esposa quizás. Porque ¿cómo puede ella confiar en él ahora sabiendo que 2 veces ella ha estado en peligro porque él no era capaz de defenderla, defender su virtud, decir, hey, no, aquí no vas a tocar a esta mujer, ella me pertenece y será la madre de mi hijo, que será el hijo de promesa. Yo les quiero advertir hoy, yo he experimentado ya siendo un cristiano por más de 45 años, que los caminos más fáciles, los que nos parecen caminos buenos, rara vez lo son. Jesús es nuestro ejemplo en esto. Él pidió que fuera más liviana su carga, Él pidió que fuera más fácil su camino. Él oró en el Getsemaní y dijo, Señor, si hay otra posibilidad, Dios Padre, si puedes quitar de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Y cuando lo dijo de corazón, porque vemos que estuvo dispuesto a hacer lo más difícil. Él sufrió el oprobio, Él sufrió muerte de cruz y escogió la voluntad de Dios, aunque era el camino más difícil. Una misionera que yo he mencionado antes, Amy Carmichael, tuvo una caída, tuvo un accidente y mucho de su ministerio, ella tuvo que estar postrada en cama. Muchos decían, pero si estás en estas condiciones deberías volver a Inglaterra o Irlanda o Escocia. Ella tenía familia en las islas británicas y dijeron, podrías volver a uno de esos lugares, vivir una vida mucho más cómoda, tendrías gente que te podría cuidar. Y ella dijo, no, Dios me mandó a este lugar. Y aunque es mucho más difícil, yo sé que esta es la voluntad de Dios y por algo Él ha permitido este sufrimiento. Él ha permitido que yo siga en este lugar bajo estas condiciones. Y ella escribió estas palabras. Han sido traducidas del inglés. De la mejor forma que he podido, he hecho algo de esta traducción y también otros la han hecho. Y esta quizás es la traducción más fidedigna que he podido encontrar. Ella escribe lo que sigue. De la oración que pide protección, de los vientos que sobre ti golpearon, de temer cuando debería aspirar, de vacilar cuando debiera ascender,
de toda comodidad libra, oh capitán, este soldado que va en pos de ti. Del deseo sutil de buscar comodidad, de elecciones fáciles que debilitan. No es así como el espíritu se fortalece, ni el camino que mi Señor anduvo. De todo lo que opaca el resplandor de tu Calvario, Cordero de Dios, líbrame. Dame el amor que guía el camino, la fe que nunca desmaya, la esperanza que nunca se agota, la pasión que quema como fuego. No me dejes ser un derrotado, hazme tu combustible, oh llama de Dios. Y ella, aunque había escogido el camino más difícil, decidió no casarse, porque los que se querían casar con ella querían que ella volviera a las Islas Británicas, y ella sabía que Dios la había llamado a ser misionera. Ella eligió algunos de los trabajos más sucios, más difíciles, cuando ella trabajaba con niñas que no tenían esperanza si no fuera por el ministerio de Amy Carmichael. Y ella vivió el significado de estas palabras. Estaba dispuesta realmente a tomar el camino más difícil si esa era la voluntad de Dios. Misionera Elizabeth Elliot, esposa de uno de los misioneros que murió por los Aucas en el Ecuador, no recuerdo el año exacto, pero 1950 y algo, en las junglas del Ecuador. Y ella dijo lo siguiente: cuando no sabes cuál camino escoger, cuando tengas que elegir entre dos caminos que te parecen buenos, elige el más difícil, el que requiere más fe. Es probablemente el mejor camino para ti y es mucho más probable que sea la voluntad de Dios. Esto va en contra de mucho consejo que van a oír hoy día. Generalmente nosotros como creyentes, aún siendo peregrinos, aún tomando en cuenta que no vivimos en este mundo, como ciudadanos de este mundo, que simplemente estamos pasando, buscamos tantas veces la comodidad, la seguridad, que no estamos dispuestos a arriesgar algo para que Dios sea glorificado en nosotros. Me gustaría que tomaras un momento simplemente para buscar en tu propio corazón cuál es tu meta. Tu meta es seguir en el camino recto, angosto, no siendo parte de este mundo, simplemente viviendo en este mundo, pero no siendo de este mundo, disfrutando de lo que Dios nos da, de sus bendiciones, claro, pero a la vez teniendo la mira en el porvenir, no atesorando cosas en esta vida, sino más bien teniendo tesoro en el cielo. ¿Estás realmente viviendo para esta vida buscando comodidad o estás viviendo para la eternidad? Padre Celestial, como peregrino yo tengo que dar testimonio de que ha sido muy fácil en mi pasado creerle al enemigo y buscar comodidad, buscar el camino más fácil. Y yo pido que nos libres de eso, que nos hagas dispuestos a sufrir lo que sufrió Cristo, dispuestos a sacrificar lo que sacrificó Cristo, dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir su ejemplo en todo. Ayúdanos a mantenernos en este camino angosto, no desviarnos por un camino que parece ser más fácil, cuando realmente nos llevará a buscar las cosas solo de este mundo y no un lugar de confianza y seguridad en tu protección y tu provisión. Para que tú seas exaltado en nuestras vidas, pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Como siempre, terminamos con una bendición de la palabra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 5, la palabra de Dios dice: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco,
de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si ese es tu deseo, di amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo.